Cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra para la historia de la humanidad, y Costa Rica empieza a debatirse entre una situación económica y social dificilísima que estaba enfrentando, es cuando aparece, yo creo que una de las mentes más brillantes de Costa Rica, don Alfredo González Flores, y se le ocurre que podamos fundar o se pueda fundar en aquella época una institución financiera, un banco que sea estatal, y es cuando va a aparecer el Banco Internacional de Costa Rica, por aquel entonces, en 1914, y más tarde, en el año de 1936, pues será conocido como Banco Nacional, que es nuestra institución que tenemos ahora. El Banco Nacional en los años 30 y en los años 40 fue cuna de una serie de programas que posteriormente se desarrollaron en instituciones, ¿verdad? Desarrolló un sistema de juntas rurales que fue un ejemplo de crédito al pequeño agricultor en América Latina, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Vivienda, el antiguo ITCO, Instituto de Tierras y Colonización, y cuando no existía el Banco Central, el Banco Nacional tenía un departamento que era el departamento emisor, que se transformó en Banco Central, ¿no? El Banco Nacional se le recuerda en la historia costarricense como una muy importante institución, no solamente de carácter crediticio, típicamente bancaria, sino también que fue el promotor, ¿eh? Inició labores atendiendo a la Costa Rica rural de principios del siglo XX y mediante las juntas rurales de ahorro y crédito mejoró la calidad de vida de cientos de miles de agricultores. Luego, durante la época de la sustitución de importaciones, apoyó fuertemente al sector industrial que se consolidó en nuestro país y generó una buena parte del empleo. Cuando Costa Rica se abocó a la promoción de exportaciones, el Banco Nacional orientó fuertemente sus esfuerzos a apoyar ese sector que ha sido uno de los motores del desarrollo nacional los últimos casi 40 años. Y finalmente, conforme el mundo evolucionó hacia los servicios, que ha sido el otro gran motor del desarrollo, el Banco Nacional lo hizo también. Esos años fueron de mayor crecimiento del banco. Fue también un proceso de centralización del banco, es decir, salió de San José hacia las principales provincias y después hacia otros cantones, y pues el Banco Nacional se convirtió en uno de los bancos en tener más sucursales en nuestro país. Es así como se crea en el año 1998 a BN Valores, que es el puesto de bolsa, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BN Fondos, y se crea también la operadora de pensiones BN Vital. En el año 2010 se crea BN Corredora de Seguros. Las 4 subsidiarias hemos aportado muy eficientemente al mercado financiero en los diferentes nichos. En los últimos años, como conglomerado, hemos estado trabajando fuerte en un proceso de cambio, de transformación, que nos permita proyectarnos como un banco cada vez más ágil y más moderno, acorde a las tendencias de la industria y también acorde a las exigencias y necesidades de nuestros clientes, porque estamos concentrados hoy en lo que nuestros clientes quieren y facilitarles la vida. Ese es nuestro propósito. El Banco Nacional ha tenido que reinventar de forma muy acelerada, producto de la crisis del año 2020 sanitaria, gran parte de nuestros procesos. Esa situación nos ha hecho reinventarnos y nos ha dado la solidez necesaria para poder plantear un cambio transformacional que permanezca por lo menos 200 años más. Esos cambios provienen básicamente desde el tema de innovación tecnológica. Entendía esta como un medio para poder favorecer, entender y sobre todo gestionar de una mejor manera y más adecuada a nuestros clientes. No se puede pensar este país sin contar con la fuerza, el aporte, con el valor agregado que el Banco Nacional y sus subsidiarias le han dado a este terruño. Hemos sido el principal aliado y el músculo financiero más importante de este país y queremos seguirlo siendo, y por eso estamos trabajando fuerte para remozar muchas de las cosas que durante estos 100 años o más se han consolidado. El Banco Nacional le ha dado mucho al país, ¿eh? Y el país todavía espera y puede esperar mucho del Banco Nacional. Estoy seguro que los funcionarios actuales y colaboradores cumplirán con las funciones que tienen que cumplir, como lo han venido haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Que al celebrar Costa Rica 200 años de historia independiente,
Durante más del 50% de ese tiempo, el Banco Nacional ha estado acompañando a todas las generaciones de costarricenses, brindándoles la oportunidad de cumplir sus sueños, de obtener una vivienda, de desarrollar su pequeña empresa, de realizar emprendimientos, una verdadera democracia en el acceso a los productos y servicios financieros. Sin la existencia del Banco Nacional, la Costa Rica que conocemos hoy posiblemente sería un país muy distinto, porque no habría contado con ese extraordinario apoyo que el banco ha dado en todo el territorio nacional y a todos los estratos de nuestra población. ¡Que no te pase a vos! Convertí tu casa en un hogar en Fibrado Hogar. Y viví la velocidad real de la fibra óptica con 100 megas más Colby TV por solo 38.900 colones por mes. ¡Que no te pase a vos! Convertí tu casa en un hogar en Fibrado Hogar. Y viví la velocidad real de la fibra óptica con 100 megas más Colby TV por solo 38.900 colones por mes. Reciban desde Ciudad de Guatemala un fraternal saludo en nombre de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. La región está conformada por 6 países con un rico patrimonio social, cultural, ancestral y ambiental. Además, Centroamérica es una de las regiones del planeta cuya imagen está más asociada a un proceso de integración regional. Desde la SIECA trabajamos para continuar posicionando a Centroamérica como un mercado competitivo en América Latina y el mundo, y cuenta con un potencial para el desarrollo de negocios, comercio e inversiones. La integración centroamericana contribuye eficientemente al desarrollo económico y social de la región y promueve oportunidades para los centroamericanos. El papel de los comunicadores en este marco del Bicentenario ha sido y es fundamental para informar, comunicar, promover conciencia y sensibilizar a la ciudadanía de los avances y resultados de la región a lo largo de estos 200 años. No hay que perder de vista que nuestro Bicentenario está marcado por acontecimientos de impacto mundial, entre ellos la pandemia COVID-19, cambio climático y otros. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados en el marco del proceso de integración, los países centroamericanos han amortiguado los impactos de la pandemia. Invito a ustedes, comunicadores sociales, periodistas y relacionistas públicos, a que se continúe difundiendo y transmitiendo los avances del proceso de integración económica centroamericana, en especial a las nuevas generaciones, jóvenes con capacidad de incidir en la opinión pública. Este año, la SIECA cumple 60 años de vida y de la mano de nuestros consejos de ministros de Economía y ministros de Transporte, desarrollamos acciones estratégicas que promueven la integración económica centroamericana como un instrumento clave para el desarrollo de la región y como un mecanismo potencial para la recuperación económica de la región en tiempos de post-COVID-19.
incluyendo temas como fortalecimiento de plataformas informáticas de apoyo al comercio regional y lineamientos que reactiven al sector turismo en la región en condiciones de bioseguridad. Esta última acción entre los ministros de Economía, Salud y Turismo de la región. Los invito a que juntos formemos alianzas con el objetivo de contar con información veraz y precisa a nivel regional que contribuya a generar un accionar político a favor de una integración económica tangible y cercana a la población regional. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta Semana de la Comunicación 2021. Hoy jueves 23 de septiembre lo dedicamos a la producción audiovisual y tendremos el conversatorio El aporte de las mujeres a la producción audiovisual. Esta Semana de la Comunicación 2021 llega gracias al patrocinio del Banco Nacional, Colby, la Casa del Futbolín y Balones Boyd. Para comenzar esta jornada, invito a la periodista y empresaria Patricia Gómez, vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, para que emita su mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas y amigos, tanto aquellos que nos acompañan desde el auditorio Rogelio Fernández Güell, como por medio de la transmisión de nuestra página de Facebook. Hoy, en el marco de la Semana de la Comunicación del 2021, tenemos el gran gusto de ofrecerles el foro sobre el aporte de las mujeres en la producción audiovisual costarricense en 200 años de vida independiente. De la mano de las panelistas realizaremos un recorrido no solo por la historia de las producciones audiovisuales, sino que también conoceremos el valioso trabajo de las mujeres productoras a lo largo de todos estos años. Como moderadora, tenemos el gusto de presentar a doña Amanda Alfaro Córdoba, doctora en estudios de cine y estudios latinoamericanos por el Colegio Universitario de Londres, investigadora y profesora invitada de la Universidad de Costa Rica. Como panelistas nos honra presentar a las señoras Laura Astorga Carrera, Patricia Velázquez, Ana Castillo y Mariana Salas. En este mes de septiembre no solo celebramos nuestra tradicional Semana de la Comunicación, sino que también tenemos un nuevo nombre para nuestro colegio, ya que hace apenas 2 semanas la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Colegio y uno de los cambios es su nombre. Ahora somos el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, incorporando así a nuestra institución a todas las ramas de la comunicación, incluyendo a los productores y las productoras audiovisuales que hoy nos honran con su presencia en este foro. Este significativo cambio nos convierte en una institución mucho más integral y que permite cobijar a muchos profesionales que antes no tenían una casa donde llegar, donde afiliarse y donde exponer sus inquietudes como grupo y como gremio. Ahora ya lo tienen. Muchas gracias a nuestras invitadas por estar esta tarde con nosotros y gracias a las personas que nos acompañan por medio de nuestra página de Facebook y en el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. La Semana de la Comunicación se realiza gracias al patrocinio del Banco Nacional y de FIFCO. Como les indicamos, en esta tarde hablaremos en el papel de la mujer en la producción audiovisual. La primera panelista es Patricia Velázquez, quien es máster en comunicación y licenciada en psicología. Ella dirige y encabeza la empresa Tiempo Líquido, desde la cual produce contenido para televisión, para cine y para web. Ha participado en distintos espacios de formación y ha dirigido y producido las películas Dos Aguas, Apego, el documental La Sombra del Naranjo, entre otros. En el 2018 estrenó la serie documental Algunos Lugares y en el 2020 la serie documental Contemporáneos.
sobre danza. Y en el 2021 se estrenó como productora en la película Aurora, que ha sido premiada en el festival, como mejor película en el Festival de Cine Internacional de Cine de Costa Rica. Actualmente se encuentra en postproducción de su tercera película de ficción, que se llama Temporal, y en la producción de largometraje de ficción En la piel del agua. Con nosotros en la escena tenemos a Ana Castillo, quien es administradora de empresas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Fidelitas. Cuenta con más de 25 años de experiencia desde la concepción de proyectos hasta la comercialización y distribución, tanto en el mercado nacional como internacional. Ha participado en el desarrollo, comercialización y producción de películas, programas y series de televisión, material audiovisual, educativo y documentales promocionales e institucionales. Ana está muy orgullosa de haber estado durante 22 años con la serie de televisión La Pensión, en el prime time de la televisión costarricense, y además ha sido conferencista y seminarista tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente trabaja en la producción del largometraje Alfredo y Catalina y en coproducción con Panda Films de Brasil y con fondos del programa Ibermedia y El Fauno. Nuestra tercera invitada es Laura Astorga, quien es directora, guionista, productora y autora costarricense. Ella dirigió Ellas se aman en el 2008 y Princesas Rojas en el 2013. Ambas estuvieron en los festivales de cine respectivamente en Locarno y en la Berlinale. Actualmente está desarrollando Animal Lluvioso, que se espera para el 2023. Ella es activista de los derechos humanos, feminismos y personas con discapacidad, y tiene el Segismógrafo, que es un combinado pedagógico y una investigación en constante expansión que detecta, redime el sexismo en la televisión, el cine y los medios de comunicación. Nuestra cuarta invitada es Mariana Vargas, quien es productora, guionista y es administradora de medios de comunicación social y publicista. En el 2019 y en el 2020 desarrolló guiones y producción de programas especiales para las series HBO que produce en la región, en Latinoamérica, en Brasil y el Caribe. Desde el 2017 a la actualidad ha creado el podcast Amor en tiempos millennial y el podcast Cadena de Libros. Es guionista y productora freelance y actualmente es productora ejecutivo para Warner Media. Crea, desarrolla, opera y coordina postproducción de programas para TNT, Space, Warner Channel y HBO Max. Bienvenidas las cuatro productoras audiovisuales y muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Para empezar, yo quisiera hablar un poquito sobre, tenemos muchísimas situaciones que hemos detectado en la diferencia entre cómo se produce desde diferentes géneros. Y una de las conversaciones previas que tuvimos a este panel, hablábamos de estructuras que no siempre son evidentes, pero que nos de alguna manera atan con, digamos, obstáculos de invisibilización, de jerarquía, de rangos y algunos datos que nos anuncian no solamente en la producción audiovisual, sino en el quehacer general de las mujeres en la política, en la academia, en las empresas, bajas en la productividad en momentos específicos de la vida, digamos, como consecuencia de situaciones culturales, como son el ser, digamos, tomadas como las cuidadoras en la sociedad latinoamericana específicamente. Yo quería, bueno, empezar tal vez la conversación con Mariana en su experiencia en México. ¿Cómo ha sentido esta situación de diferenciación, si es que la hay? Y bienvenida, Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo desde acá de Ciudad de México. Pues bueno, sí, evidentemente
es un país, para nadie es un secreto, que si sufrimos de machismo en toda Latinoamérica, aquí pues es un poco más marcado. Y bueno, el tema de la diferenciación siempre sucede. Yo creo que como en todos los medios de comunicación y en todos los países, a las mujeres nos cuesta el doble tener las posiciones de poder, y cuando las obtenemos muchas veces no ganamos lo que ganaría una persona, un hombre en nuestra misma posición. Nada más que bueno, eso evidentemente nadie lo dice y son cosas que siguen sucediendo y a nadie le constan, ¿no? Básicamente, más que pues a la gente que trabaja en altas esferas. Pero más allá de eso, porque yo en la actualidad trabajo en una compañía que soy bendecida, porque es una compañía donde realmente se respeta muchísimo esto y hay muchas mujeres al mando y muchas mujeres en puestos importantes y se nos da nuestro lugar. Y la verdad no tengo queja, pero para llegar a este lugar en el que estoy ahorita, pues sí, pasé por muchísimas cosas que me sucedieron a mí y también le han sucedido a personas cercanas a mí, desde que no te dejan, que te hacen el famoso explaneado de todo, entonces no creen que vos podás saber cómo se pone una luz. Es que tú sabías que tal y tal cosa, o sea, como que te tratan de explicar algo que vos en buena teoría sabes y estás haciendo un pedido. O sea, como que no respetan el por qué vos estás haciendo un pedido en ciertas áreas y te quieren como ningunear y explicar por qué lo que estás pidiendo está mal. Eso sucede mucho, como también sucede algo que pues no es tan fácil de capotear en muchas ocasiones, como es el acoso. Y yo creo que pues en todo lado sucede. Aquí se replicó la campaña del famoso Me Too en su momento y se hizo para teatro, para cine, para música, o sea, fue todo un escándalo, porque aparte salieron nombres de artistas y cantantes que uno ni se imaginaba, pero independientemente de eso, sí sucede que estás en una producción y la amabilidad se confunde con que estás interesada en esa persona, que el decir buenos días, buenas tardes, preocuparte por un compañero, tratar de hacer conversación. Al final estás en un crew donde estás muchos días con las mismas personas y al final los ves más que a tu familia durante el periodo que estás grabando, básicamente. Entonces uno trata de establecer como una relación amena y es tomado por otro lado en muchas ocasiones. Y que lamentablemente muchas veces las víctimas de este tipo de acosos o de este tipo de acosos, por decirlo de una manera, son las personas, las chicas del crew que están en posiciones que no son posiciones ni de producción ejecutiva ni de directora. Ahí no llega, ahí llega lo que les decía antes, que es que te tratan de explicar como si vos no supieras absolutamente nada. Eso sí pasa, pero el acoso no es tan evidente como en otras posturas de la producción. O sea, chicas que hacen data, que hacen fotografía fija, que hace la guionista, maquillista, coordinadora de talento, o sea, llega a pasar y pues es algo que tratamos de erradicar y yo creo que ahorita que somos más mujeres produciendo tenemos mucho cuidado con eso y es algo que yo rescato ahorita en la industria. Entre más mujeres sabemos produciendo, evidentemente la tolerancia es cero ante este tipo de conductas y cuando te das cuenta de algo, ¡pum!, ¿no? Al mínimo detalle, pero pues hay que andar, como decimos, ojo al Cristo, o sea, hay que estar pendiente y no puedes perder como esta parte de estar viendo qué sucede con las mujeres y con el comportamiento de todo el crew. Y lo mismo, o sea, también pueden ser chicas que estén acosando a un chico, o sea, no necesariamente tiene que ser solamente hacia nosotras, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando, pues sí, es complejo, el machismo es complejo sobresalir en un lugar donde hay machismo, pero bueno, afortunadamente hay cosas que están cambiando, hay lugares donde puedes trabajar, como en el que estoy yo ahorita, con total libertad, y donde también la tolerancia a este tipo de comportamientos es cero. Entonces, estoy totalmente respaldada, digamos, en mi caso muy particular ahorita, en que si sucede algo en una producción, alzo la mano o se toma la decisión que se haya que tomar con las personas involucradas en un caso así, ¿no? Pero no sucede en todos lados, eso es claro, y es algo
que sufrimos mucho las mujeres aquí en México. Este es un país donde hace como 2 años, antes de la pandemia, 3 años, era un peligro subirte a un Uber. O sea, vos no sabías si te subías a un Uber y realmente llegabas a tu casa o al destino al que ibas o no. O sea, a mí, por ejemplo, me frenaba irme de fiesta porque decía, si me regreso en el Uber a las 2 de la mañana, aunque yo vaya bien, capaz que esta persona, el chofer cree que yo voy medio mal e intenta hacerme algo. Y salían noticias y desaparecían mujeres. Aquí desaparecen muchas mujeres todos los días. Entonces es un país que es fuerte para trabajar como mujer en una industria audiovisual, pero además es un país fuerte para ser mujer solamente. Entonces sí es una lucha de muchas cosas. Habemos más mujeres, como les digo, que estamos tratando de hacer de los espacios de trabajo lugares seguros, pero bueno, el país a veces nos rebasa y es muchísima más grande la realidad que nuestros pequeños nichos. Sí, y Mariana, yo diría, estamos creando cada vez más espacios donde estamos hablando de eso. Un ejemplo es este foro, ¿no? Donde podemos intercambiar experiencias y hacer una sistematización de no solamente qué es lo que nos aqueja, qué es lo que nos está, es decir, impidiendo desarrollarnos profesionalmente, sino también cuáles son las respuestas que podemos dar como sociedad y que podemos dar como profesionales. Patricia nos hablaba, por ejemplo, de la Unión de Directoras de Costa Rica. Bienvenida, Patricia, buenas tardes. Gracias. Bueno, primero saludarlas a todas las colegas. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. A muchas las conozco y les tengo gran cariño. En cuanto a lo que decís de la Unión de Directoras de Cine, es un grupo que ya lleva un par de años. Somos todas directoras, cineastas, y somos parte de la red de mujeres y asociaciones de la industria audiovisual iberoamericana. Nosotras tenemos en este momento como 3 áreas de acción que básicamente tienen que ver con incidencia política, que es como hacia lo externo, ¿verdad? Ahí creo que ya hemos conseguido algunos pequeños logros, pero que son significativos. Y es como, por ejemplo, lograr que haya una paridad de género en los fondos, o sea, que los proyectos liderados por mujeres sean otorgados sean otorgados 50% a proyectos liderados por mujeres y 50% a proyectos liderados por hombres, pero garantizar que por lo menos haya un 50%, porque aunque pareciera que en Costa Rica hay muchos proyectos de directoras mujeres, ya viendo los números no es tan cierto. Y por otra parte, garantizar que en esos proyectos que se presentan a fondos como el Fauno o como estos fondos de emergencia que ha habido últimamente, exista una paridad en el personal que se contrata, que para nosotros es fundamental, porque lo que para mí es uno de los grandes problemas en la producción audiovisual es que hay ciertos puestos en los cuales siempre se prefieren hombres. Por ejemplo, sobre todo, digamos, cabezas de equipo, directores de fotografía, ¿verdad? Incluso se habla de directores de fotografía en masculino, sonidistas, ¿verdad? Hay como postproducción, edición, hay como cierto tipo de roles que históricamente se asocian únicamente a los hombres, ¿verdad? Como lo señalaba Mariana, digamos, hay como un prejuicio de que nosotras no podemos manejar la tecnología y las cuestiones más técnicas. Y por otra parte, siento que hay roles en los que como que sí se permite que existan más mujeres porque son roles que están asociados a lo que socialmente se considera femenino, ¿verdad? Como, no sé, la producción, que en el fondo es un poco como resolver el día a día, no sé, el maquillaje, vestuario, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, lo que buscamos también es como romper con esto y también darle un lugar a un montón de mujeres muy
valiosas, muy capaces, muy creativas, que se están desarrollando en estos ámbitos. Entonces, dentro de estas demandas que ustedes están haciendo a la institucionalidad costarricense, ¿esa paridad la están pensando en términos cuantitativos y cualitativos o por ahora es solo cuantitativo? Es decir, es solamente decir 50%, no decir que haya una mujer que edite o una mujer de directora de fotografía. Por ahora son cuantitativos. Ajá. Yo creo que también estamos como buscando que cada quien arme sus proyectos como los considere mejor, pero creo que ese es un pequeño paso. Después iremos como profundizando en otros puntos e iremos haciendo otras luchas, pero por ahora yo creo que es fundamental que estemos ahí, que estemos en esos proyectos. O sea, no puede ser que al final en los proyectos solo haya dos figuras, la productora, o dos figuras mujeres y todo el resto no, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo principal para mí en este momento, es garantizarnos trabajo. Durante la pandemia tengo testimonio de muchas colegas que me mencionaban, sobre todo de personas que trabajan en publicidad, que me decían, qué raro, no me volvieron a llamar nunca. O sea, están llamando solo hombres. Los equipos están conformados por hombres ahora. Porque, bueno, y está relacionado con otras situaciones, como jornadas de trabajo mucho más largas, ¿verdad? Y entonces está el prejuicio de que las mujeres no las van a cumplir, que también ahí estamos hablando como de problemas de explotación laboral también. Pero sí hay algo en esto de mujeres que están ganando menos o mujeres que del todo no están siendo contratadas por el hecho de ser mujeres. Sí, aquí, digamos, entra otro tema que no es exactamente de lo que estamos hablando hoy, pero es el de la gremialización, ¿verdad? Y el de la defensa de los derechos laborales de los profesionales de la comunicación. También, bueno, Laura Astorga nos hablaba en una reunión previa acerca de un concepto que ella ha ido desarrollando. Buenas tardes, Laura. Si querés. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Sí, se llama el sexismógrafo, que es la unión de la palabra sexismo y sismógrafo, ¿no? Como para poder comunicar que lo que queremos es medir el sexismo en este caso. Yo le llamo en el relato simbólico, o sea, quizá todo esto que señaló la señora acerca de la nueva ley que le da el nombre al Colegio de Periodistas y que lo vuelve una sombrilla donde ahora nos incluye a nosotras, lo cual me parece excelente, sinceramente. Entonces, ¿qué pasa? Que el fenómeno, yo empecé a hacerlo como un análisis al contenido, ya fuera ficción o documental, y bueno, después pasé al periodismo, a la música y a otros formatos más bien artísticos como de teatro o, ¿verdad? Todo tipo. Y bueno, no, o sea, el reflejo que tiene en la parte del relato es replicado, es horrible el fenómeno porque se replica detrás de cámaras, por decirlo así, en el caso de nuestro gremio, otras bambalinas o como quieran. Pero no es la realidad, porque resulta que de verdad es imposible. Les voy a hablar de un fenómeno que tengo muy presente porque acabo de colaborar hay un podcast en el que colaboro en España y acabamos de analizar profundamente el fenómeno, el principio pitufina. El principio pitufina establece una aldea de pitufos y una mujer. Y entonces eso está replicado en todos los relatos y después eso está replicado en las posiciones de poder, pero resulta que somos más del 50% de la población, entonces es imposible. O sea, estamos forzando a ser como el ideal que se está colocando en los relatos. Porque esos relatos además fueron escritos originalmente por hombres, bueno, el de los pitufos. No es necesario para nada, no, vieras que ese no es el fenómeno es la mirada patriarcal o el male gaze, que es un fenómeno que alcanza a hombres y mujeres por igual. El problema es, o más bien,
digamos, la solución es que al haber paridad, o un concepto del que les quiero hablar después, si cabe, ¿verdad? Que es paridad más 1. Al haber paridad hay más probabilidades de que eso sea abordado desde la empatía hacia las mujeres. Solamente hay más probabilidades, no hay ninguna garantía, pero yo prefiero más probabilidades que menos, ¿me entienden? Claro. Y bueno, y aquí con nosotros está Ana Castillo, quien nos hablaba, después de 22 años de estar a la cabeza, ¿verdad?, de la serie de televisión, de la necesidad de crear contenidos que realmente representen las situaciones que preocupan, que obstaculizan las situaciones de las mujeres. Ana, si querés contarnos un poco sobre esta idea. Bueno, particularmente he tenido la gran suerte de trabajar en una compañía donde mayoritariamente las cabezas de producción somos mujeres, y eso tal vez junto con el gerente productor, que es mi padre, y al estar tan rodeado de mujeres probablemente hemos hecho un énfasis en la temática de las mujeres. El ejemplo de la pensión es esa mujer, sí, ciertamente, que no tenía una profesión y que se vio forzada cuando enviuda a alquilar sus cuartos para buscar un sustento económico. Entonces, esa mujer, doña Tere, se convierte en una imagen que refleja muchas mujeres de la sociedad costarricense y sobre todo mujeres de los últimos 40, 50 años de nuestra sociedad. Y todo lo que le sucede, ¿verdad? Y cómo también se da un reflejo de la familia que hoy en día tenemos. No necesariamente es papá, mamá e hijos, sino que tenemos una familia, en el caso de ella, con personajes o personas que no son de su núcleo familiar, pero se convierten en su familia y explotamos suena muy feo, pero manifestamos todos los valores de solidaridad, de hermandad, de amistad, y esas familias son quien le dan el sustento a esta mujer, que la hacen también emprendedora. Y ese es un poco el mensaje que nosotros creemos en los contenidos, importante, porque será en ese reflejo de esos personajes que muchas mujeres hoy en día se identifican y que probablemente ese mensaje puede llegar a calarles. Yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de emprender, soy capaz de hacer. Y ese es un poco el mensaje que quisiéramos dar en los contenidos que hemos hecho en las series de televisión. Claro, y ese es un tema muy atinente a la producción audiovisual y a la producción cultural en general, que estamos trabajando con representaciones, con reactuación, con emociones y con cómo es que se reproduce el mundo simbólico, ¿verdad? Mariana nos hablaba del contexto tremendo, bueno, es decir, es muy complejo, ¿verdad?, decir México, porque México es muchas cosas, pero ciertamente en Latinoamérica tenemos un patriarcado bastante saludable. Patricia nos hablaba de situaciones de la gremialización, ¿verdad?, y cómo también tener espacios desde donde, como han hecho la Unión de Directoras de Costa Rica, de directoras de cine de Costa Rica, exigir a la institucionalidad. Laura nos hablaba de su proyecto del sexismógrafo, y bueno, los contenidos yo creo que atraviesan, digamos, como todas estas. También hay algo que quiero preguntarles a cada una, es acerca de la diversidad de feminismos y la diversidad de esa forma de ser o no ser en un género, ¿verdad? También pensando en que no tenemos necesariamente una construcción binaria, ¿verdad? Y esa diversidad yo creo que ciertamente
nos nutre, ¿verdad? Nos nutre más que otra cosa. Sin embargo, y sí se siente una diferencia en el trato, como bien decía Laura, no solamente de parte de hombres, sino entre mujeres, que no necesariamente llevan a situaciones de solidaridad. Y específicamente en la producción cinematográfica, por ejemplo, Patricia nos hablaba de situaciones de desgaste en la última película que produjo. No sé si querés hablar un poco de eso, Patricia, como de desgaste emocional, físico. Sí, bueno, esta película, Aurora, que es de la directora Paz Fábrega, fue una película que, aunque no lo planeamos así, sucedió así. Teníamos un equipo conformado en su totalidad por mujeres, o sea, por todas las cabezas de departamento eran mujeres, muchas de ellas madres de hijos e hijas pequeños, y fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita, pero también, digamos, como que se pone en evidencia el esfuerzo enorme que tienen que hacer las mujeres que son mamás. Bueno, yo soy mamá también, digamos, pero creo que no era tanto el caso porque mi hijo ya está grande, pero el esfuerzo titánico que hay que hacer por el cuidado de los hijos y las hijas, ¿verdad? Porque aunque en los núcleos familiares todo el mundo sabe que estas mujeres son cineastas o que se dedican al cine, ¿verdad? Siento como que no, o sea, como que es un problema que ellas tienen que resolver, básicamente. O en este caso, la producción también, porque bueno, buscamos hacer una producción que fuera como mucho más solidaria en ese sentido. Pero quiero decir que el asunto del cuidado de los hijos y las hijas, si no es algo que es exclusivo del audiovisual, es una cuestión que históricamente hemos tenido que asumir las mujeres y seguimos teniendo que asumir las mujeres. Entonces, esto al final desemboca en dobles jornadas laborales, triples jornadas laborales, ¿verdad? Donde hay que grabar la película, pero también después hay que llegar a seguir siendo mamá y resolver como el día a día, etcétera. Entonces, yo todavía no lo tengo tan claro, pero creo que hay que buscar formas en que las mujeres podamos desarrollarnos profesionalmente y que podamos ser parte de esas películas sin que sea súper doloroso y súper cansado y agotador y que terminemos todas al borde del colapso después de que termine una filmación. O sea, hay que buscar formas que no es no contratar a las mujeres que tienen hijos, ¿verdad? Sino buscar una forma solidaria en que nos hagamos socialmente cargo todos y todas de la crianza, ¿verdad? O sea, no puede ser que solo una mitad de la población se esté haciendo cargo y el resto no. Y el resto es como un pasatiempo, un hobby, ¿verdad? Eso yo creo que es importante discutirlo y creo que es una lucha que se ha dejado un poquito de lado, ¿verdad? O sea, como que cada vez vamos consiguiendo más derechos, pero yo creo que el tema del agotamiento de las mujeres, de los múltiples roles que estamos asumiendo día con día, nos lleva a ser casi como una fuerza esclava, siento yo. Patricia Gómez nos dice, por ejemplo, establecer dentro de los rubros de producción a alguien que cuide a los niños mientras estamos trabajando. O, por ejemplo, Ana, usted quería... Bueno, yo creo que conforme hemos ido avanzando, mientras las mujeres nos vamos profesionalizando cada vez más en el quehacer audiovisual, podemos ir obteniendo ese respeto que merecemos. En mi caso, yo me he dedicado mucho más a la parte de la comercialización y las negociaciones de distribución, de mercadeo, labores generalmente para los hombres.
en cuanto a un largometraje o a una serie se refieren. Y entonces sí, no es fácil, no es fácil porque el respeto se tiene que ir ganando conforme vas avanzando en las negociaciones y que, ¿verdad? Pero efectivamente, claro, en los presupuestos limitados poner un rubro se puede considerar, pero habrán muchos pros y contras en ese presupuesto. Eso es un tema que creo que aborda a todas las mujeres en distintos sectores, no solamente. Lo que pasa es que la producción audiovisual requiere jornadas, cuando estamos en momentos de producción, de jornadas sumamente largas y extenuantes. No es un horario de 8 a 5, que donde usted sale y puede ir a revisar a sus niños o a estar en el resto del día. Entonces, ese es el problema. Habría que establecer planes de filmación más cortos, se alargan los días, se aumentan los presupuestos y todas esas consideraciones son las que al final se limita mucho en las producciones. Y hablábamos también de financiamiento, ¿verdad? Porque además al final el financiamiento es el que va a traer estructura, ¿verdad? De alguna manera, y va a generar posibilidades. Dentro de, bueno, quiero volver un poco a esas demandas a la institucionalidad, ¿verdad? De las que nos hablaba Patricia Velázquez, pero antes quería preguntarle a Mariana sobre las situaciones, es decir, aparte del contexto, digamos, que nos describió, situaciones específicas que se vivan en la corporatividad mexicana, que es donde Mariana ha estado trabajando más recientemente, ¿verdad? De las corporaciones. Sí, es decir, por ejemplo, en Costa Rica todavía no ha llegado esa ola del Me Too, por lo menos a la producción audiovisual específicamente. En México sí, o cómo se ve la situación de la producción en pandemia y en estos momentos en los que han tenido que, digamos, hacer burbujas para hacer la producción audiovisual. Bueno, es complejo. Algunos programas requieren burbujas, otros programas no requieren burbujas. Y era un poco lo que les decía al inicio. Yo creo que el llevar el estandarte de producción o de productora o de estar a cargo de un equipo de trabajo, y si obviamente en el equipo hay mujeres, pues es estar ojos bien abiertos todo el tiempo de lo que está sucediendo, ¿no? Al final, aquí todavía se da a veces el normalizar ese comportamiento y no decir nada, porque no pasó nada, solo me estuvo diciendo ahí cosas, pero no pasó a más, o no, eso no es nada. Y como que entran en eso no es nada, en un normalizar la conducta y no dicen, ¿no? Yo en ocasiones me he dado cuenta de cosas a través de la observación, no porque la persona se acerque a mí para decirme que está viviendo algo, sino que ya yo cuando hago la pregunta como, hey, ¿todo bien, Tini? Y doy pie a la conversación, ya me lo cuentan, pero tengo que yo darme cuenta de eso antes. Entonces, pues obviamente en una producción en pandemia donde en algún punto estás en burbuja, pues sí, hay que cuidarlo. Y vuelvo a lo mismo. Más que estar ay, aquí estoy para lo que ustedes me quieran decir, eso no pasa. Realmente sí hay que estar viendo qué sucede, estar pendiente, ver comportamientos, o sea, al final estás a cargo de todo el equipo durante un tiempo y lo que suceda ahí, para bien o para mal, un poco es tu responsabilidad. Así como estás para, ay, qué bonito que quedó y todo bien, pues también estás para las cosas que no están bien y para parar cosas. Y como te digo, o sea, independientemente que sea un país donde el Me Too ha sido importante y sucedió y salieron muchos nombres de gente muy famosa, todavía hay un estigma para decir cuando está sucediendo la situación. Y sobre todo porque muchas veces que dicen no pasa nada. Y aún y se lo cuentan a mujeres, o sea, no es una cosa de que es que se lo dijo un jefe hombre y el jefe la anulizó. No, también sucede de que están mujeres a cargo y se hacen de la vista corta de la situación o inventan excusas o cosas así. O sea, no tiene nada que ver con que lo acepte
con el género, porque sucede esto, entonces muchas mujeres por eso no hablan. Porque ¿para qué voy a decir? Para exponerme y para que a la persona que me acosó, no le pase nada, nada más. Yo dije, se armó algo ahí, todo el mundo se dio cuenta porque se hizo un chisme, me señalaron y no pasó absolutamente nada. Entonces, para evitarse todo eso, no dicen. Entonces, un poco el reto, más allá, el Me Too, ¿por qué funcionó muy bien? Porque era a través de Twitter y mucho explotó a través de Twitter. Y en Twitter, pues no lo estás diciendo a nadie, lo estás gritando al mundo, incluso podría ser una cuenta que ni siquiera tenga tu nombre, ¿no? Entonces, aquí el enfrentar la situación es complejo, entonces, les digo, es difícil, es un poco de observación y de actuar, de demostrar que no cada vez que alcen la voz no va a pasar nada, sino que si te lo dicen a vos, sí va a suceder algo y va a haber una comunidad que las proteja. Claro, y el yo te creo, ¿verdad? Que es básico para mantener espacios seguros, ¿no? de trabajo. Correcto. Precisamente porque mucha de esta violencia puede ser invisible y lo que crea es parálisis o de pronto es un poco como lo que decía Patricia, pero ella lo decía más en el término de no me llamaron, pero también de repente ves que hay productoras que estaban súper activas y se desdibujan, se van esquineando, se van desdoblando para otro lado y es posiblemente por una situación de donde no se sienten seguras trabajando, ¿no? Hay que preguntarse también cuándo estamos creando espacios seguros laborales y gremiales. Yo quería, bueno, antes de pasar a las demandas, a la institucionalidad, que me parece que es algo que tengo pendiente todavía, quería preguntarle a Laura Astorga sobre un término que ella nos mencionaba en una reunión previa, que es el nuevo cautiverio de las directoras. Los cautiverios, Marcela Lagarde los describe como las formas en las que la misma sociedad patriarcal hace que nos controla a las mujeres. Entonces está el cautiverio de la monja o de la puta o de la madre esposa. ¿Cómo definirías vos este cautiverio del que nos hablabas en esa reunión previa? No puedo pasar aún al cautiverio, tengo que hacer algunas aclaraciones. Lo que mencionaba Mariana se llama protocolo, Mariana. Hay que crear protocolos, eso es fundamental para establecer, digamos, las reglas en contra del acoso, porque a pesar de que las leyes nacionales, tanto de México como de muchos países, son claras respecto a eso, muchas empresas o muchas personas se consideran como fuera de esa ley o que lo que están haciendo no es un delito, tanto el acoso como, ¿verdad?, algún tipo de abuso, lo que sea. Entonces hay que generar protocolos básicamente para explicarle a la gente la ley que está vigente en el país. Fíjate, hemos notado que en toda Latinoamérica, yo con el sexismógrafo trabajo en varios equipos a nivel iberoamericano, ¿verdad?, de mujeres en el audiovisual, y hemos notado que el protocolo más que nada sirve para recordarle a los hombres y mujeres del gremio que la ley existe probablemente, porque siempre nos íbamos como, ay, seguro es que no hay una ley para proteger esto, y nos íbamos a investigar y claro que hay leyes para proteger esto. El punto es que la gente no quiere entender que eso es parte de una escala de delitos, ¿verdad? Como una serie de delitos. Entonces, lo otro es que les quiero, y bueno, y de lo que decía Ana, me parece importantísimo lo de ganar respeto a nivel humano, pero ganar respeto a nivel de tu puesto de trabajo me parece absolutamente innecesario. Realmente, si vas a estar a cargo de un equipo, ese es tu rol y desde ahí se te respeta, y se te respeta por el hecho de que estás a cargo del equipo, no porque tenés que ganártelos. Y aquí viene, pero está bien que ella lo mencione porque obviamente ella es parte de la brecha porque es una mujer. Entonces voy a hablarles de un desglose dentro del sexismógrafo acerca de brecha de género, que es muy útil. Empieza desde la infancia con la brecha de los sueños. A los 5 años ya, las mujeres, su sueño es cuidar bebés porque les regalan bebés, y los hombres son todo lo demás, ciencia, astronauta, fútbol, lo que sea, y nunca un bebé.
La siguiente es la brecha de la confianza, que empieza a estar en el colegio, en donde las personas que van a la pizarra, que son nombradas por la maestra o el maestro, etcétera, suelen ser hombres. Eso es colegio y escuela y colegio. También se refleja en los recreos la brecha de la confianza, porque resulta que en los recreos las niñas están arrinconadas hablando y los hombres están absolutamente tomando todo el espacio público de la escuela, que sería para jugar fútbol, ¿no? La brecha de las oportunidades. Cuando empiezan los niños a salir del colegio y a empezar a becas, es mucho, mucho más probable que las becas las reciban los hombres. Pero para eso además interviene la brecha de los requisitos, que es este cálculo en donde si hay 10 requisitos para una beca, las mujeres, si no cumplen con los 10 requisitos, ni siquiera aplican. Los hombres aplican con 3 requisitos y probablemente ganen. La brecha salarial, que no la tengo que explicar, ¿verdad? Del 30% para abajo siempre. Nuestro dólar, digamos, inferior. La brecha de autoridad, que esa opera en todo lo que han dicho todas, ¿verdad? Que es básicamente el mansplaining, digamos, para hacer un resumen brutal, que es que se te desautoriza y no se te cree y se te pide, como dijo Ana, que tenés que ganarte ese lugar. Tenés que ganártelo. Tenés que ir a probar que como mujer no sos una pendeja. Esa es la brecha de autoridad. Y la brecha, todo esto, digamos, es aplicable entre hombres y mujeres. Por favor, olvídense que esto es una guerra entre los sexos. Esto es una guerra contra las mujeres. Todo el mundo, todo contra las mujeres. No es entre los sexos. Entiéndanlo, por favor, y después les voy a explicar un poquito más de eso. Pero después viene la brecha de la representación simbólica, que ahí es donde yo empecé ingenuamente con el sexismógrafo pensando que solo iba a analizar contenidos. Los contenidos los sigo analizando y me da mucho placer porque, bueno, con Mariana en el IMCINE soy una como script doctor de proyectos del IMCINE con este enfoque, digamos, del sexismógrafo. Entonces estoy muy feliz con la representación simbólica, que es donde aporto, pero estoy desesperada en lo que está detrás de cámaras. Sinceramente, es una sensación de desesperación, como lo cuenta Patricia, de verdad, es agotamiento mental, físico, psicológico, emocional, a todo nivel. Y eso sí se los tengo que decir, no sé si ser tan consciente de esto sea tan bueno para mi creatividad, se lo juro, porque soy tan consciente de eso que es como abrumador realmente. Entonces, la representación simbólica es lo que les dije, principio pitufina, somos más del 50% de la población, pero en todas las series de televisión hay una o dos chicas, 27% del 27% no subimos, y todos los demás son hombres, pero hasta en los extras, yo he sido, bueno, ya no, pero fui directora de casting por mucho tiempo para muchas cosas en Centroamérica, y cuando yo ponía 50% mujeres, o a veces más, porque las mujeres al estar de amas de casa o desempleadas, contaba con ellas para que fueran extras, me decían, pero ¿por qué tantas mujeres? Y yo, es la mitad. No, son demasiadas, me decían, son demasiadas mujeres. O sea, son extras, somos la mitad. Y me decían que la mitad era demasiado para comerciales, para películas, para lo que fuera. Bueno, después viene la brecha, la tubería con fugas. La tubería con fugas es este fenómeno en donde las mujeres empiezan un proyecto laboral o de investigación, cualesquiera, ¿verdad? Y terminan yéndose, ya sea por acoso o por trabajo de cuidados. Es por la razón por la que no nos contratan en esos proyectos en donde hay jornadas de 20 horas. Porque hay que ir a cuidar a alguien, entonces no podemos estar las 20 horas. Bueno, eso genera un montón, tubería con fugas se llama el fenómeno. Cultura de la violación. Cuando alguien finalmente usa un protocolo y dice, voy a usar el protocolo porque me acosó, me intentó tal, no sé qué. Nadie hace nada, le piden silencio y de hecho, si no la queman a esa mujer públicamente, lo que hacen es nunca más contratarla. O sea, queda quemada a nivel laboral, porque es alguien problemático, porque hizo uso de un protocolo, pero es más fuerte que el protocolo la cultura de la violación. El efecto Matilda, que es borrar a las mujeres de los créditos,
de cualquier tipo de documento. Es decir, hay miles de asistentes, miles de colegas, hay trabajos en conjunto, firman varón. Es impresionante eso. Techo de cristal, que es todos estos fenómenos juntos hacen que no podamos seguir creciendo. Y entonces aquí viene otra vez lo que dice Ana, que ella dice hay que ganarse el lugar, hay que demostrar que no, Ana, te ganes un Oscar o no, lo dice Jane Champion, lo dicen un montón de mujeres que han ganado a todos niveles, les sirve de pisapapeles porque no les hace acumular créditos porque después no les dan dinero igual. O sea, igual no somos dignas de la confianza de los mineros. O sea, así sea, uno gane los premios, después va y toca la puerta y dice, ustedes me felicitaron con mi premio, ¿me pueden apoyar en este proyecto que con no? O bueno, por un tercio, si lo haces por un tercio, excelente. Ya vamos a pasar al cautiverio. Techo de cristal, síndrome de la impostora versus megalómanos. O sea, nosotras siempre diciendo nuestro currículum normal, leyéndolo así, leyéndolo con cosas puntuales que han sucedido, nos sentimos exageradas frente a los hombres que hicieron media cosa y lo que hacen es hinchar un currículum de 60 páginas. Entonces, es síndrome de la impostora versus megalómanos. Síndrome de la primera mujer en. Todas las veces que puedo señalo este síndrome. O sea, se dice que es Pancha Carrasco la primera revolucionaria de Latinoamérica. No, hay como 20 antes, resulta. O sea, siempre hay una obsesión, no es costarricense, es mundial, de poner que acabamos de hacer cosas. Acabamos de hacerlas. Y eso no es real y eso lo que hace es debilitar el histórico de quiénes somos las mujeres aportando para la historia y para el planeta, ¿no? Misoginia automática internalizada, no creerle a las mujeres, descalificar a las mujeres, dudar de las mujeres, señalar o culpar a las mujeres, versus himpatía, empatía selectiva hacia los hombres, incluso si son maltratadores, acosadores, malas personas, lo que sea. Entonces, esa es nuestra realidad. Y todo esto, entiéndanlo, no opera hombres contra mujeres, es toda la humanidad contra las mujeres. Falacia de las denuncias falsas. Entonces, cuando uno llega a decir, no, bueno, pero es que casi no pasa, pero es que en realidad ella lo está haciendo para ganar fama, bueno, eso Mariana debe entenderlo porque es lo que ella señalaba con respecto a por qué no se hacen las denuncias. Pacto patriarcal, este es muy duro porque uno lo señala y lo señala, pero no se sabe qué es. Ya les voy a decir qué es. Ellos contra ellas versus ellas contra ellas. Ellos a favor de ellos versus ellas a favor de ellos. Finalmente, a más, esta es una máxima muy triste que es a más mujeres, menos poder. A más poder es equivalente hay menos mujeres. ¿Cómo nace el concepto de los cautiverios? Pues eso, que resulta que Netflix tenía este proyecto de crear guiones de mujeres que fueran patrocinados por ellos, por lo menos en el estado de guión de desarrollo, ¿no? Y un montón, pero ponía entre las cláusulas, o sea, entre las bases, que no fueran guiones intimistas. ¿Quién sabe con qué lenguaje? Nunca me atreví a leer el material. Esto sucede en España, no aquí. Y entonces muchísimas mujeres reaccionaron muy mal porque dices que la mayoría de nuestras historias son intimistas, bueno, y también victimistas, pero sobre todo intimistas, porque esos son nuestros relatos, no sé qué. Claro, entiendo las dos posiciones, la posición de Netflix de decir, salgámonos de ese lugar porque las mujeres también pueden hacer el hombre araña si les da la gana y la guerra de las galaxias si les da la gana. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotras decimos, quiero un rodaje, pero quiero que no hayan tantos hombres, pero quiero hacer una película preciosa, pero quiero poder tener control y tengo nada de dinero, entonces la hago con 5 amigas en mi casa. Y no es que yo no quiero hacer el hombre araña, es que no veo cómo lo voy a lograr. No veo cómo, si no me dan dinero, no puedo salir de mi casa, no quiero estar con un equipo que sea 70% de hombres discriminándome y desautorizándome como directora.
en Princesas Rojas yo tuve que usar un mediador para que hablara con el crew técnico. Y este mediador llegaba y me decía, yo decía, ¡hey, vengan! Y me llegaba y me decía, no grite, Laura, por favor. Y yo estoy llamando a alguien. Y dice, sí, pero es que es muy grosero que usted grite. Entonces, se tuvo que poner, perdón, el crédito de él se tuvo que poner como de director técnico, que era en realidad un mediador patriarcal, no tiene otro nombre. Entonces vos lo que decís es que esta idea de el cautiverio de las directoras es reducir crew, reducir presupuesto, reducir todo para poder hacer cine, porque si queremos aspirar a hacer un cine como el que está en el estándar mainstream, tenemos que luchar contra todo esto antes de siquiera pensar en la película. Claro. Y es que son brechas que, como bien lo señalás, y como bien lo señalaba Mariana antes, no se reducen a un tiempo, sino que son históricas, son de largo, y además tampoco se reducen a un espacio. Estamos hablando de Latinoamérica, que es un espacio bastante patriarcal. Antes de que se nos vaya la tarde, yo quería volver un poquito a estas demandas a la institucionalidad que mencionaba Patricia Velázquez más temprano, porque en otras ciudades, digamos en México también, por ejemplo, hay gremialización específicamente para mujeres, porque se parte de que, por ejemplo, hay situaciones que las mujeres tienen en desventaja, ¿verdad? O sea, que hay una jerarquía de la que hemos estado hablando hoy, por ejemplo. Entonces, esta gremialización, que se llama usualmente como mujeres en la televisión y en el cine, lo que hace es, digamos, es como un sindicato, y entonces pide una cuota, y entonces a partir de ahí trae a expertas que hablen de, por ejemplo, de ideas para guionizar una serie de web, o cómo hacer, digamos, despejarse de situaciones estresantes A, B y C que ya tienen especificadas, o cómo lidiar con protocolos y con burocracias para inscribir proyectos creativos. Yo quería preguntarle a Patricia Velázquez si la Unión de Directoras ha contemplado este tipo, digamos, como de proyecto, o sea, un proyecto que sea de gremialización, pero también digamos, como de proposición y reproducción de buenas prácticas. Porque si bien vemos que contextualmente tenemos una cantidad de asedios, de acosos, de violencia, creo que la forma más, digamos, como segura, de nuevo, para volver a lo del espacio seguro de producir, es uniéndose, un poco como lo que ustedes ya están empezando a hacer. Además, perdón, porque la unión es del 2021, ¿verdad? Es algo muy reciente. En realidad empezamos como en 2020, empezamos antes de la pandemia. Y bueno, hemos ido agrupando mujeres que ya han hecho películas o que han hecho cortometrajes que han sido destacados y tienen ya algún proyecto de largometraje. Sí, nosotras tenemos como 3 acciones principales, ¿verdad? O sea, como la cuestión de incidencia política, que es más hacia lo externo y que va más como a conseguir derechos, ¿verdad? Que consideramos que tenemos, o sea, como hacerlos valer, etcétera. Pero también tenemos como una serie de acciones a lo interno, y eso tiene que ver precisamente con algunos conversatorios que estamos haciendo, que no nos interesa en este momento socializarlos hacia afuera, sino más bien son como espacios muy íntimos, donde compartimos cosas que son delicadas, que nos han sucedido a nivel de las filmaciones, distintos tipos de situaciones, también cómo nos sentimos dirigiendo, la relación con los productores, cómo producir en la pandemia, ¿verdad? Como desde un lugar muy personal, desde la experiencia de cada una,
y buscando como acuerparnos entre todas. Entonces, como que no nos interesa en este momento como hacer una cuestión de, no sé, como de abrirlo mucho hacia afuera, porque sí consideramos que hay cosas que son delicadas y que está bueno poderlas conversar en grupos pequeños también, ¿verdad? Para poder profundizar más sobre esos temas. Y lo último en que hemos estado trabajando también es como en una comisión de imagen donde estamos procurando, en la medida de lo posible, que nos deja nuestro tiempo libre también, porque todas estamos muy ocupadas, todas estamos con proyectos, y bueno, a veces también es difícil estar como muy activa en grupos, pero estamos buscando visibilizar nuestro trabajo, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante. Es un grupo de mujeres muy destacadas que tienen proyectos muy interesantes, y creo que eso es algo que tenemos que visibilizar y que tenemos que mostrar. Todas estamos trabajando desde temáticas muy variadas, desde propuestas estéticas distintas, y es un grupo muy amplio y diverso. Somos 26 personas en este momento, 26 mujeres, y bueno, en eso estamos. Es un grupo que está empezando. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo irán cambiando también nuestras necesidades. Por ahora estamos enfocadas en esos tres aspectos. Ana quería decir algo sobre las demandas a la institucionalidad. Bueno, siempre quisiera sacar lo positivo del avance de la mujer en el audiovisual costarricense en los últimos 200 años. Las compañeras han externado la agremiación, el grupo de mujeres directoras. Recientemente yo acabo de terminar la vicepresidencia del Consorcio Audiovisual Costarricense, la formación de la Comisión Fílmica a nivel de Procomer, que genera que las mujeres directoras, que el Consorcio Audiovisual y que otras agremiaciones intervengan y hagan saber y hagan valer las opiniones para poder profesionalizar cada vez más nuestros contenidos, nuestros productos y a los profesionales que trabajan en el gremio. Creo que sí hemos avanzado. Por supuesto que todo este análisis que hacen es un avance significativo y que nos va a permitir día con día producir cada vez más contenidos. Hay muchas mujeres, Patricia acaba de hablar, tiene 3 películas o tiene un montón de contenidos, ella como directora, Patricia, etcétera. Todas las mujeres, hay muchas mujeres hoy en día que tienen esa oportunidad. Yo me acuerdo de los inicios del Centro de Cine con doña Quitico Moreno, que fue una mujer la que impulsó la creación del Centro de Cine. Entonces creo que efectivamente hemos tenido un gran avance, mucho por trabajar, mucho por hacer. Muy bien, entonces, sí, yo creo que hay un balance de cosas, o sea, hay una estructura compleja en la que creo que sí es evidente que se necesita unión, solidaridad, formas de comunicación, este espacio, por ejemplo, estos debates en los que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, trayectorias y podemos venir a hablarlas tranquilamente, ¿verdad? Esa es una de las… Doña Patricia Gómez nos decía que, bueno, que también en el Colegio de Profesionales de las Ciencias de la Comunicación hay algunos fondos que se podrían considerar, ¿verdad?, para apoyar este tipo y también actividades que se convocan en esa idea, digamos, como de capacitación y de, ¿verdad?, como de encuentro y debate. Tenemos 2 preguntas de redes sociales. La primera es de Roxana Naranjo, que nos dice: un saludo para las participantes de este conversatorio y en especial para Patricia Velázquez. Me parece muy interesante poner en evidencia este tema de las mujeres que trabajan el cuidado de los hijos, cómo perder esos sentimientos de culpa por estar ausente en la crianza y cuidado de los hijos por largos periodos. No sé si Patricia quisiera referirse a la pregunta. Bueno, agradecer el saludo y gracias por estarnos viendo.
Y sí, bueno, creo que es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar. A nivel internacional, yo creo que hay muchas mujeres cineastas que se están también organizando. Ya hay algunos festivales de cine, por ejemplo, que están incluyendo guarderías dentro de los festivales, que están buscando otros mecanismos, que están permitiendo también que las mujeres cuando son jurados, cuando participan con sus películas, vayan con sus hijos y sus hijas si quieren hacerlo, ¿verdad? Como que creo que de alguna manera se está empezando a dejar de ignorar que también somos mamás, ¿verdad? Porque, o sea, como que somos mamás cuando conviene, pero cuando no, no, ¿verdad? Entonces, creo que está bueno que empiecen a haber iniciativas distintas. Creo que es importante buscar de qué manera, por ejemplo, hacer funciones de cine donde hayan espacios de cuidado para los niños y las niñas y que las mujeres puedan realmente ir al cine y poder ver esas películas de forma tranquila, ¿verdad? O sea, hay un montón de ideas que yo creo que tenemos que empezar a ver de qué forma las implementamos y también, bueno, para los hombres que nos escuchan también, que asuman también su rol paterno, ¿verdad? Que no es solo cuando quieren o cuando pueden, sino que tendría que ser realmente tan comprometido como el que nosotras de por sí tenemos que hacer sí o sí, ¿verdad? Queramos o no. Entonces, o sea, como invitar a tener paternidades y maternidades compartidas, claro. ¿Verdad? Realmente compartidas, no de me ayuda, sí. Un ratito, ¿verdad? Ayer veía una caricatura que tenía como un grafiti en la pared y decía como cuide a su hija, y entonces alguien lo tachaba y decía eduque a su hijo. O sea, ojalá viviéramos en un mundo que realmente sea seguro para todas y para todos. También desde redes sociales nos dicen, se entiende que la situación es realistamente diferente para las mujeres, pero ¿hay algún lugar donde sea diferente o es un fenómeno a nivel mundial en cuanto a producción? Y si es así, ¿qué hicieron para que haya diferencia? Y otra consulta es, ¿cuál es el reto de las mujeres productoras y cómo enfrentarlo? Entonces aquí voy a abrir el micrófono para que quien quiera ingresar a contestar estas preguntas, por favor. Bueno, yo un poquito, después mis colegas me ayudan. Yo creo que de los principales retos es generar como condiciones de trabajo más justas para las mujeres, visibilizar nuestro trabajo. Creo que ahí hay un trabajo, no solo como a lo interno de las producciones, sino también incluso un trabajo que hay que hacer como de sensibilización en los medios de comunicación, en periodistas, que por alguna razón que yo desconozco, pero lo veo todo el tiempo cuando hay películas dirigidas por hombres, tienen mucho más visibilización y les dan mucho más portadas, páginas, que a las películas dirigidas por mujeres. Eso siempre me ha llamado poderosamente la atención. Entonces, también como, bueno, a mí me gustaría entender por qué y me gustaría que realmente los periodistas pudieran como hacer el ejercicio, los y las periodistas, de por qué hay ciertos temas que les parecen como más atractivos o por qué les parece que puede vender más como la imagen de un director que el de una directora, por ahí. Sí, eso que dice un poco Patricia, tal vez asocian que las películas o las series dirigidas por mujeres o actuadas con su protagónico como mujer son lo que comúnmente llaman una chicks movie y no son series con contenido de otra naturaleza, ¿verdad? Pero eso tiene que ir cambiando. Laura, vos querías... Sí, lo que decía Ana es de las chick flick, que está asociado a la máxima de a más mujeres, menos poder. Yo tenía una pregunta para Mariana. ¿Cuántos contenidos dirigidos
por mujeres has producido? Con una manita, si te alcanza. No, fíjate que justamente a mí me ha pasado algo muy curioso en este medio y es algo bastante interesante. En México, desde que estoy acá hace 10 años, he trabajado más con jefas mujeres que con jefes hombres. Dirección. Sí, dirección. La mayoría han sido mujeres. Ojo, dirección en el punto de que esa persona dirige al crew, pero la dirección de fotografía, que es lo que también platicábamos hace un rato, generalmente es de un hombre. Y el sonido. Y el sonido. ¿Por qué? Porque se asocia a que el boom es un trabajo que es para hombres porque tienes que ser fuerte, porque tienes que estar mucho rato así. Y bueno, no pesa nada, el puto boom no pesa nada. Pero hay como un estigma también con el tema de fotografía. De hecho, hay muchas más. Yo conozco de que te recomiendan y el famoso boca en boca, que el medio es pequeño. Yo conozco más directores de fotografía que directoras de fotografía. Además, porque justamente el medio nos empuja a tener... la verdad es que la posición de productora es una posición muy de matriarca, o sea, vos tenés los strings de todo el mundo y vos movés las áreas y organizás, resolvés, apagas incendios, o sea... Pero eso está muy relacionado con maternar, por eso nos ponen ahí. Correcto. Pero yo ahora estoy preguntándote de una dirección creativa, de un contenido creativo, si la mayoría de tus trabajos han sido mujeres. En estos 10 años, digamos, sí. En la parte creativa. Parte creativa, te puedo decir 60-40. 40 mujeres, 60 hombres. Actualmente y afortunadamente en este momento es liderado por los proyectos que estoy haciendo son liderados por mujeres y la parte creativa viene de mujeres. Sí. Entonces es parte de ejecharle ganas, como dicen acá, y tratar de hacer los crews realmente 50 y 50. Y si hay un proveedor, pedirle incluso posiciones dentro del crew de cámara y todo que sean mujeres, ¿no? Entonces, básicamente, pero eso es rarísimo decir esto, pero es un trabajo, es un esfuerzo que hay que hacer para ser visible, no es natural. Estoy totalmente de acuerdo y es súper importante decir eso porque casi, esto más bien va para Patricia, casi que eso deberíamos como, así como ustedes han visto que hay ahora agente COVID en rodaje, ¿verdad? Como la persona encargada de que el protocolo COVID se ejecute, es como un policía COVID. Pues, correcto. ¿Qué tal que también tendría que haber un policía de género? Así, pero literal, un policía, una persona que esté no solo encima de los temas de acoso y tal, que son los más graves, sino desde el lugar en donde eso pueda cumplirse de manera paritaria y qué hace falta y cómo generar la logística y viabilidad de que haya paridad, porque lo que estás diciendo es súper, sí, o sea, te entiendo lo de echarle ganas, pero echarle ganas no, porque es también a nivel institucional, o sea, es poner en la cabeza de la gente que si uno va a poner $3,000 de guardería, eso se cumpla y no se edite y no se limite. $3,000 de guardería para un rodaje de 2 semanas. Punto. Que nadie cuestione eso en absoluto. Y eso sí, como no te cuestionan una prueba PCR ahorita, o sea, no es que yo te diga, tengo tanto en PCR y te digan, ay no, hacelas menos, porque qué miedo, ¿no? Porque sí pasan cosas. Muy bien, muy bien. Sí. Por ahí. Muchas gracias a todas las colegas por el apoyo y por sus presentaciones. De verdad que son trayectorias muy diversas y nos complementan. Este conversatorio de mujeres en la producción audiovisual nos acompañó Laura Astorga, Patricia Velázquez, Mariana Salas y Ana Castillo. Y mi nombre es Amanda Alfaro. La Semana de Comunicación del 2021 se realiza gracias al patrocinio del Banco Nacional, FIFCO, Colby, la Casa del Futbolín, Balones Boyd
y se despide Amanda Alfaro. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.